Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, martes 9 de julio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios y servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Chiquinquirá, Colombia, hoy que nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos congrega en la memoria del carácter litúrgico de la Santísima Virgen María del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Como también la liturgia hoy nos prepara en el Evangelio de San Lucas, aquella mujer que exaltando al Jesús en su condición, haciéndole un piropo, dichosos los pechos que te amamantaron. Y él le dice, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, una bienaventuranza que nos lanza el Señor, promesa, bendición. Cumplir fielmente la palabra de Dios en los mandamientos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, ser hijos de Dios por condición no natural, sino por gracia de Dios, por participación que nos hace hermanos suyos, de Jesús, Hijo unigénito de Dios Padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, y encarnado en María Santísima, la Virgen María. Nos ponemos en gracia a Dios con el Espíritu Santo en el Salmo 113. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 al 6 y del 11 al 12. La alabanza a Dios por la obra salvadora. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término de que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano
para que tuviéramos parte de su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo de que nos garantiza la herencia de que Dios nos ha de dar cuando se haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 113. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabamos sea el nombre del Señor, del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones, su gloria está por encima del cielo. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto, y que sin embargo se inclina para mirar al cielo y la tierra. Bendito seas por siempre el nombre del Señor. El Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado para sentarlo entre gente importante, entre la gente importante de su pueblo. A la mujer que no tuvo hijos le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, entre los versículos 27 y 28, lo que realmente cuenta. En aquellos días, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió». Él contestó: «Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados. Saludos de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. En la palabra de Dios hoy, que es especial mención a nuestra Santísima Virgen María, en la advocación de la Virgen de Chiquinquirá, que también estamos iniciando por el tercer día ya la novena de la Señora del Carmen, María Santísima, en tantas advocaciones que tiene para estar siempre elogiada como merece nuestra Santísima Virgen. Todos los días son una bendición del cielo poder tener la gracia de elevar una oración. En esta invitación que hace el Papa para el año de la oración, se invita especialmente hoy la oración del Santo Rosario, hoy y todos los días, en particular hoy por la celebración, los misterios dolorosos, y todos los días como corresponde, los gozosos, los gloriosos, los luminosos, para hacer la semana completa la tradición que teníamos siempre en las familias de Antioquia, Colombia y algunos otros países de Latinoamérica, de rezar el Santo Rosario en las tardes, antes de empezar la jornada de la noche, de descansar, antes de la cena, en algunas partes durante la cena o después de la cena, se hacía la oración del Santo Rosario. Esa devoción hay que retomarla, seres amados, para mantener la familia en unidad, para que esa diversidad que somos siendo se armonice en la universalidad que Dios propone, como en la grandeza según dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, de ser hijos de Dios, de estar siempre bendecidos por el Señor, de por la gloriosa pasión, muerte y crucifixión del Señor Jesús,
pero más por su resurrección y ascensión gloriosa al reino de los cielos, que nos hace coherederos del reino de los cielos a todos, hermanos, en una misma naturaleza que somos siendo humanos, pero Jesús siendo la divinidad encarnada en la humanidad que le reviste como segunda persona de la Santísima Trinidad, lo hace especial, lo hace más destacado que cualquier otra criatura, el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el Salvador. Y esa misma alocución, esa misma designación, esa misma unción del Espíritu Santo que es de los profetas, que la ley misma establece y que en la Sagrada Escritura permanece, está el Jesús como Hijo de Dios, Salvador nuestro, de quien le dice esta mujer de entre el pueblo, de entre la multitud: dichoso la mujer que te parió y los pechos que te criaron. Y él dice, más bien dichosos quienes escuchan a Dios y le obedecen. De otra manera, quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, porque en las Sagradas Escrituras se resume los designios de Dios, tanto en la Antigua Alianza como en la Nueva Alianza, que es una misma, es la continuidad de un proceso de salvación que no termina. Estamos en un proceso de vida eterna por adelantado, en el que nos gloriamos en Cristo Jesús de ser hijos suyos, del Padre Celestial, y el Espíritu Santo que nos da la gracia de ser bendecidos día a día, de cada amanecer, darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por la familia, darle gracias a Dios por las cualidades humanas, por las virtudes, por las capacidades de poder emprender todos los afanes del día. Es lo primero. Y lo segundo es poner en práctica todo en función de la ley, de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Significar nuestras vidas, nuestro quehacer, nuestras obras, nuestras acciones en función del Evangelio, una evangelización del mundo, y no, como decía el Papa Benedicto XVI, no la mundanización del Evangelio, que es lo que pretenden las sociedades hoy en día, hacer la palabra de Dios al estilo del mundo, para satisfacer en las lógicas del mundo a los afanes de los seres que viven al estilo del mundo. Esa es la perdición, esa es lo contrario a la bendición. Eso es lo que nos impide ser santos, ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto, que es lo que según el Señor decía San Pablo a los Efesios, dar gracias a Dios por esa condición privilegiada. Y ahí sí, el tercer paso es, de las acciones del día, estar revisando permanentemente en acto de contrición, como decía San Ignacio de Loyola, en el examen de conciencia, cómo ha sido esa conciencia de Dios, cómo ha sido la conexión con Dios, cómo ha sido el obrar con Dios durante todo el día y cómo se empieza la noche para el descanso. Y asimismo es la muerte del día. Termina el día, termina la vida por un tiempo, hasta que Dios lo permita. Nos coja confesados, como decía por ahí en el pueblo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.